en el este de Ucrania. Situación militar en Ucrania el 4 de diciembre de 2025. La actualización de mapas de Southfront nos contaba lo siguiente. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Kharkov, Zaporizhia, Sumy, Dnipropetrovsk, Kiev y Odessa. Las fuerzas rusas atacaron la subestación Krymskaya en Odessa. También tenemos que Rusia atacaba el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, en Kryvyi Rih, en la región de Dnipro. Las fuerzas rusas atacaban la central termoeléctrica de Kherson. También un punto de despliegue de la GAFU en la zona del aeródromo de Bashtanka fue destruido. Esto era en la región de Mykolaiv. La ofensiva rusa continúa con éxito en las direcciones de Siversk, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipro y Zaporizhia. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Volchansk, hacia Liman, en Konstantinovka, dentro de ella, y en dirección a Pokrovsk. Las bajas ucranianas ascendieron a 1.275 soldados en las últimas 24 horas de aquel 4 de diciembre. Vamos al mapa del día 4, aquí el mapa general de Ucrania, que nos retrata allí la foto del ataque que hubo a Kryvyi Rih, un edificio destruido, incendiándose. Allí en Odessa también un gran incendio en el puerto. La subestación eléctrica parece ser más lo que se ha destruido allí, aunque siempre debe haber ataques también al puerto en aquel día. Kherson, Kryvyi Rih, como decíamos aquí, Bashtanka al norte de Mykolaiv, alcanzada también por los misiles rusos. Bombardeos a Kiev, Sumy, Kharkov, Kupiansk, entre Kupiansk y Izium, ataques al norte de Donetsk, en la parte de Zaporizhia también, en la parte este de Guliápol ahí arriba, en la ciudad misma, bombardeos en Dnipro y la parte este de Dnipro, también ataques intensos el día 4 de diciembre. El fin de semana fue un infierno para Ucrania, como les decía, casi 1.200 drones, entre drones y misiles, atacaron el país. Vamos a ver esto. Las fuerzas rusas avanzaron en el asentamiento de Grishino, allí en dirección de Pokrovsk, y las fuerzas de Moscú también avanzaban en las partes meridionales de Mignogrado. Tenemos allí en Grishino que entraba la Federación Rusa, ya saliendo de Pokrovsk. Krasnoarmeysk, tendremos que acostumbrarnos a nombrarlo así a partir de ahora, ya que Rusia le ha puesto el nombre que siempre había tenido la ciudad. Mirnograd, allí vuelve a entrar Rusia en el sur, controlando la parte más alta de los edificios, aquí un microdistrito de grandes edificios ahí, y Rusia la ha capturado, le quedaba todavía, estaba combatiendo por el Terricón de aquí del costado y también la zona rural que luego iría por ella. Enfrentamientos alrededor del núcleo duro de Mirnograd en el norte, y esa era la situación al día 4, en la situación en el frente más complicado y más caliente que tiene en estos momentos la guerra ruso-ucraniana allí en el Donbass. Nos vamos a Konstantinovka, allí también tenemos avances, 3 en total para Rusia, el más importante dentro de la ciudad. Las fuerzas rusas avanzaron en la zona del embalse de Klebanvik y dentro de la ciudad de Konstantinovka. También tenemos aquí
estaré quedando sin memoria. Vamos a mirar. Entonces puede ir. Vamos a cerrar acá un poco unas pestañas que tengo. Ahí volvemos con el mapa, a ver. Ok. Va todo bien. Memoria suficiente. A ver. Fue cuando moví el mapa para abajo que se quiso salir. Ok, ahí está. Ya que estoy acá, comparto el video otra vez. Vamos a ir a lo de Ucrania, como estamos leyendo allí. Importante lo que sucede dentro de Konstantinivka. La entrada rusa en la ciudad está confirmadísima. Incluso aquí ya se decía que cruzaron la principal autopista, principal ruta que hay, y entraban ya al centro casi de Konstantinivka. Actualmente Rusia está mucho más sobre la ruta esta, que es la más importante, es la que conecta todo un núcleo de ciudades, ciudades grandes como Konstantinivka, Pokrov, Minorad. Más al norte está Bakhmut, Chasiv-Yar, ¿no? Una cadena de ciudades que hacían de nodo defensivo para Ucrania. Y en Pleshivka también el avance ruso sobre la orilla del lago Klebanvik. Y como decíamos, van también a querer controlar la ruta de acceso sur de Konstantinivka con este avance desde Yavlovka. Para el otro lugar, ¿qué más tenemos? Nos vamos a Liman, más al norte queda esto. 2 avances de Rusia hacia el río Donetsk. Las fuerzas rusas avanzaron al norte de Oserne y en la aldea de Dibrova. Importante lo que sucede allí. El corte del camino a Siversk totalmente aislado. Siversk no tiene manera el ejército ucraniano de ingresar suministros porque las principales rutas están cortadas. Esta conexión vital que tenía Liman con Siversk, porque Liman era el hub logístico más grande de esta zona que alimentaba a todo el frente con Siversk, pero al caer el bosque de Serebrianka, el bosque de la muerte como lo conocemos, se ha venido una concatenación de ganancias para Rusia que ha logrado derrumbar todas las líneas defensivas que tenía Ucrania y ha dejado a Siversk, una ciudad inexpugnable durante más de 3 años, en caer en solo una semana. Vamos aquí a Volchansk, no se preocupen que ya vamos a ver el mapa de Siversk, si no lo han visto al comienzo. La fuerza ahí volví. Hacía tiempo que no me pasaba esto. A ver. Ok. Como decíamos, Volchansk totalmente conquistado por Rusia. Iban a por Vilcha y Liman de Kharkov o de Volchansk aquí. Combates totales en estas líneas del frente del sur de Volchansk. También aquí
en el oriente de la ciudad, y en Tikoe y Bolchansky Kutori, combates también en esta zona del río, el riacho que hay. Rusia quiere expandirse más para allá y controla todos los accesos a Bolchansky, y eso es vital para recuperar las tropas que han caído, ¿no? Y también tener acceso Rusia desde su frontera hacia la ciudad e ir armando fortificaciones dentro de ella para ir defendiéndose mucho mejor de todos los ataques que van sucediendo. Muy bien, nos vamos al tema del próximo día. Estamos aquí con un video que veremos luego. Vamos directamente al mapa. 6 de diciembre. Son varias ciudades, lo leemos con el lector. A ver. Los ataques rusos destruyeron objetivos en Sami, Konotop, Koten, Zaporiji, Uliaipole, Kharkov, Kupiansk, Izium, Chuiv, Volchansk, Dnipropetrovsk, Poltava, Chernihiv, Kiev, Vilat-Serkva, Visorod, Novi Petritsi, Bucha, Fastiv, Odessa, Beresivka, Yuzhny, Khmelnytsky, Starokostiantiniv, Cherkasy, Sinelnikoe, Kryvyi Piatikatki, Vinitsia, Sitomir, Mykolaiv, Lutsk, Leópolis, Ivano-Frankivsk, Burstin y las regiones de la RPD. Las fuerzas rusas atacaron la TPP de Orovol en la región de Leópolis. Bien, ahí tenemos todos los pueblos atacados. Este fue el día del intenso bombardeo que hizo Rusia. Empezaba el día 6 de diciembre, el sábado, y finalizaba el domingo. En realidad empezó el viernes a la madrugada, pero bueno, tenemos allí. Las fuerzas rusas atacaron la TTP de Buristin en la región de Ivano-Frankivsk. También atacaban la central eléctrica, será, de Dobropol en la región de Leópolis. Atacaban también la central eléctrica de Lada-Sin en la región de Vinitsia, y Rusia atacaba el sector energético, una central y un depósito en la región de Kiev. Atacaron otra estación de poder en Kryvyi Rih, en Zelenodolsk. También atacaron una instalación energética en la región de Chernihiv, y el aeródromo de Starokonstantinov fue alcanzado otra vez por los misiles rusos en la región de Khmelnytsky, que esto, y Rusia sigue atacando también, ya en combates del frente, una unidad militar en Volinia, en la región de Lutsk. Esto viene a ser una unidad militar que se estaría dirigiendo el frente y es atacada antes de llegar. Y la ofensiva rusa ha continuado en las direcciones de Siversk, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipro y Zaporizhia. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Kupiansk, Pokrovsk y Guliapole, donde van teniendo éxito, y avanzaron también en la localidad de Stepnogorsk, muy cerca de Zaporizhia y al norte de Stepnogorsk, que es esa localidad, al norte de Kamiansk, digo, y las bajas ucranianas han ascendido a 1.395 soldados en aquel 6 de diciembre. Vemos los bombardeos en el oeste de Ucrania, ataques a Lutsk, en Volyn, esa es la localidad que fue atacada la unidad militar, que vendría a entrenarse seguramente de Polonia o de algún país europeo, quizás unidades de mercenarios también habían. Dobropil o Dobropilia, la estación eléctrica de Lviv, en la región del Lviv, Podriópolis, atacada, ¿no? Aquí también Frankivsk y Vinitsia, Kamlinsky, como leímos recién, Chernihiv. Bueno, Kiev alcanzado también por estos ataques con drones y misiles. En Kryvyi Rih también llegaban los ataques de Rusia. Bueno, casi toda la
Geografía ucraniana atacada, Odessa, Mykolaiv. También tenemos acá otros pueblos cercanos. Aquí también Zaporizhia, el frente obviamente atacado con mucha intensidad. Aquí la línea que conecta desde Zaporizhia hasta Orihiv, atacado intensamente. La zona de Guliapole, la ciudad de Dnipro, también aquí bombardeos en el sur. Muchos ataques en la zona de Donetsk, en la zona de Kharkov, Kupiansk y Sium, ese triángulo siempre está siendo bombardeado. Sumy alrededor es igual, y algunos ataques aislados entre Sumy y Chernihiv y otros en Poltava. Y seguramente mucho más que no he alcanzado a registrar allí el cartógrafo. Vámonos al avance que hizo Rusia en el sur de Kupiansk, allí al oeste de Batove. Van a por el río acercándose muy cerca de Bogulska, quedaban las unidades rusas, teniendo de definir el lugar más cercano ya a la ruta. Con este avance cortaban el camino que conecta con Zagrizovo y la ruta hacía que al cortar ese camino prácticamente las unidades ucranianas que están aquí al norte quedaban aisladas en estos tres pueblos. Eso, al tener control de fuego de Rusia, estar peleando por la ruta, hace que no pueda circular ningún patrullero con efectivos, ningún equipo militar. Así que buena estrategia de Rusia ir por allí. Está aprendiendo cada vez más, se ve Rusia de cercar a los ucranianos. Ya tenemos un bosque aquí también donde están seguramente muchas unidades refugiadas en trincheras y distintos búnkeres, ¿no? Las fuerzas rusas, por otro lado, han avanzado en la zona sur de Bogotá. Bueno, lo que decía, Bogotá no se llama, mejor dicho, porque se parece a la Pogulskavka, es la localidad. Si nos vamos a Pokrovsk, Mignorad, Krasnoyarsk, allí las fuerzas rusas tomaron nuevas posiciones al norte de la ciudad de Pokrovsk, tomando terreno rural ya en las afueras, aquí queriéndose ya cerrar esta zona, linderas con las granjas de porcinos y también acercándose más con estos avances a Grishino. Mignorad sigue siendo cercado, presionado. Los efectivos de la AFU que se van rindiendo allí, ya que no ven otro camino, y lo más lógico es entregarse y ser un prisionero, ¿no? Porque vale más la vida, creo que otra cosa. Bueno, las fuerzas rusas avanzaron en las afueras del norte de Guliapole y hacia Selenoe. Tenemos allí avances de Rusia, hacia Selene. La parte norte de Guliapole capturada, la parte rural, control de Rusia sobre unas pequeñas represas que hay allí, control sobre la ruta, esta secundaria que conecta con los pueblos, como Yablokovo, y corte del camino en Selene. Ya es muy intensa la batalla aquí en Guliapole. Rusia está sorprendiendo de cruzar los ríos, ya parecen ya anfibios que cruzan los ríos de allí, de Dnipro y Zaporizhia como si nada. En Stemnogorsk, las fuerzas rusas avanzaron al este y al oeste de esta localidad. Las AFU solo cuentan con unos pocos edificios de varias plantas en la parte central. Sí, esto lo habíamos comentado en la semana pasada, pero aquí está la confirmación de Subfront. Con sus fuentes ya dice que el microdistrito de edificios altos que hay aquí estaba completamente rodeado en aquel día del 6 de diciembre.
Como ven aquí hay una mina abandonada, también muy importante las zonas estratégicas de las minas, ya que será el cheque que pagará todos los gastos de esta guerra. Y muchas de estas minas se reactivarán luego de que finalicen los combates. Incluso ya minas que han quedado muy atrás de la línea del frente están actualmente trabajándolas. Se han visto videos en las redes sociales de eso. Y lo mejor es que le da trabajo a la gente más humilde allí. Y bueno, pasamos a las zonas de Ucrania el 7 de diciembre. Allí los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Chernihiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Zaporizhia, Kharkov, Kiev y Siversk. El ejército ruso atacó una central termoeléctrica y una refinería de petróleo en Kremenchuk. También atacaban los objetivos de la AFU en Fastiv, en la región de Kiev. Rusia atacó infraestructuras ferroviarias e instalaciones energéticas en la región de Chernihiv, y la ofensiva rusa continuaba con éxito en las direcciones de Siversk, Liman, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipro y Zaporizhia. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Konstantinivka, Kupiansk, Liman y Chasiv Yar. Las bajas ucranianas ascendieron a aproximadamente 1.350 soldados en las últimas 24 horas. Muy importante lo que viene a pasar ahora dentro de Konstantinivka, ¿no? La situación es catastrófica ya en el centro casi ya de Konstantinivka. Rusia le ha entrado allí por la zona más alejada, pero esto le da mucho más acceso a mantener ocupadas las tropas de Ucrania allí y no dentro de la ciudad. Las fuerzas rusas avanzaron en las afueras orientales de Konstantinivka y tomaron la zona del embalse de Klebanvik. Allí tenemos finalmente la confirmación que Rusia ha logrado tener. No me deja abrir. Ha llegado a la orilla de Klebanvik, el reservorio de agua, este lago artificial que hay, y es importante que ya Sufron lo marque. Muchos otros mapas ya lo habían marcado hace tiempo, pero finalmente parece confirmarse del todo que la orilla sur de Klebanvik está completamente capturada por Rusia. Se ve que habían minas allí, estaban desminando el terreno y diferentes trampas que habrían dejado los ucranianos que se fueron. Por eso no se podía avanzar tan rápido. Ahora tenemos el avance en Konstantinivka aquí en el este de la ciudad. Las dachas, la zona de las dachas controladas por Rusia. Desde Predchino y Stupochki fue este ataque, y desde la misma Konstantinivka, donde controla Rusia la parte este. Vámonos entonces al otro mapa que tenemos por aquí. Lástima que nadie me acompaña en el directo. De los 8 o 10 que habían mirando, se han ido todos. Si era el horario, ya que es muy tarde. A ver. Chasiv Yar, allí tenemos la dirección donde Rusia ha avanzado en estos dos flancos. Esto es lo que veíamos en un adelanto que había hecho. Las fuerzas rusas tomaron el control de Orekovo-Vasilivka y avanzaron en el asentamiento de Virolubivka. Bien, ahí tenemos un importante avance desde Maiskoye a Virolubivka y van hacia el tren donde está Kilinovoe y Popasnoe.
Allí Rusia se va a acercar mucho a Druzhkivka con estos avances y va a estar a tiro de piedra en una cercanía prácticamente muy limitada la distancia que va a dejar de la ruta principal de suministros para Konstantinivka. Con este movimiento Rusia está intentando que sus drones y su artillería estén apuntando todo el día a la ruta con Konstantinivka y termine afectando el suministro a la gran ciudad del sur esta que va quedando y tengan los ucranianos que esquivar, digamos así, si es que se puede, ¿no? Diferentes proyectiles y drones que estarán asediando día y noche la ruta. Por otro lado, tenemos que las fuerzas rusas avanzaron en la parte norte y este de Petropavlovka. Las fuerzas rusas tomaron el control de Kucharovka, esto es en Kupiansk, una situación bastante confusa que ha sucedido en Kupiansk. Diferentes fuentes confirmaban que habían avanzado los ucranianos, otros las negaban en esta zona de Moskovka y la zona de la ruta. Luego veremos cómo ha quedado la situación allí. Ya tuvimos en adelante al comienzo del programa, pero vamos a ir otra vez sobre ese tema para mirar bien los mapas. En Kucherovka tenemos aquí un gran avance ruso sobre Petropavlovka y también desde la zona sureste. El avance ruso es fuerte también, pero sorprende la gran cantidad de terreno que han tomado aquí. Parte industrial también de Kupiansk, partes del bosque. Y parece que Rusia acá intentara, si miramos la zona gris, cortar de cierta manera, cortar esta parte, dejarlo en una bolsa con estos avances. Vamos a cambiar acá un poco el color. Tener avances aquí y aquí, ¿no? Y cortar toda esta zona que queda aislada para entrar a Petropavlovka más tranquilos. De paso, cuando hacen esos movimientos, todas las tropas que estaban por aquí se van a ir liberando y van a poder venir a combatir a Petropavlovka, a Podoli o a Kupiansk. Es un movimiento bastante inteligente hacer eso y que Rusia ya ha aprendido en el fragor de la batalla cómo se maneja la situación. Las fuerzas rusas avanzaron en las zonas forestales al este de Yampil y cerca de Platonovka. Rusia ha tomado Yampil, tomando aquí también partes de Platonovka y cruzando inesperadamente el río Donetsk para avanzar sobre Zakotnoe. Una situación que Siversk ve cómo se le cierran las puertas de todos los caminos de donde podían salir los ucranianos. Con estos movimientos de Rusia queda prácticamente aislada la ciudad. Oserne, Dibrova y Liman siguen los combates allí. Sobre todo lo que más interesa aquí es Liman, que se está peleando por los primeros barrios ya. Y hoy la confusión que surgía, ¿no?, de Liman era el Liman de Volchansk, que fue capturado, no el Liman de Donetsk. Entonces allí había surgido un poco el dilema de qué Liman era. Gracias a un mapeador lo pudimos chequear que era el pequeño pueblito de el norte de Kharkov. Krasny Liman sigue en control ucraniano mayormente. La situación militar en Ucrania el 8 de diciembre es la siguiente. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Chernihiv, Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Mykolaiv, Dnipro, Kiev y Poltava. El ejército ruso atacó una estación de tren en Fastiv, en la región de Kiev. Los drones rusos Geran atacaron la central térmica de Chernihiv. El ejército ruso atacó una zona industrial en Chuiv y una presa en Pecheny. Y esta es la presa, me parece, que conectaba allí parte del norte de Donetsk, parte del norte de Kharkov con Kupiansk. Debe ser esa, supongo.
no me acuerdo ahora el nombre. El ejército ruso atacó posiciones de la AFU en la región de Dnipro, porque es muy raro que Rusia ataque presas, pero si es necesario romper el puente, lo ha hecho. No la presa, pero sí el puente. La ofensiva rusa, por su parte, continúa en las direcciones Siversk, Liman, Pokrovsk, Kupiansk y Dnipro, Zaporizhia con mucho éxito. Han avanzado, por ejemplo, en las direcciones de Pokrovsk, Svatovo, Siversk y Stepnogorsk. Las bajas de Ucrania ascendieron a 1.275 soldados en las últimas 24 horas. Para Pokrovsk y Mignograd, primero miremos el mapa de... estoy adelantando mucho. Aquí, en la mapa general de Ucrania, que ataques en el norte de Chernihiv, aquí en el sur de Kiev. Allí las fotos que comprueban lo que estaba sucediendo. Un bombardeo a la estructura industrial de Chujuyev y a la represa que hay allí, sí, es la que yo decía, la que queda entre Kharkov y Kupiansk. Importante bombardeo también en Dnipro, atacando posiciones de la AFU, y en Kremenchuk otros ataques más. Como siempre, van a haber ataques a lo largo de toda la línea del frente de combate del Donbass, que es la más intensa. Donetsk, el norte de Donetsk siempre atacado. La parte sur de Dnipro bombardeada totalmente. Y Zaporizhia, donde están los enfrentamientos Stepnogorsk, Orihiv, allí siempre la artillería y los bombardeos y drones ayudando a cumplir el trabajo de los muchachos rusos. Allí tenemos también Krasnoyarsk, la zona norte de Pokrovsk, controlada por Rusia, cerrando los huecos que quedaban allí, entonces liberando más mano de obra para que hagan otros trabajos en frente y llevando también su avance Rusia a la pequeña localidad de Svetloye, que es un barrio más que una ciudad de Migrad. Allí Rusia lo controla y sigue presionando las tuercas de Migrad para reventar más el cerco, sacarle más provecho a lo que viene siendo, ¿no? Hoy veía otros mapas que tenían casi que partido en 4 pedazos ya Migrad, con los avances que van marcando algunos mapeadores. La parte norte, la parte sur, la parte este, la parte oeste. Horrible. Y en Siversk tenemos allí lo que sucede, una tragedia para el AFU, otras banderas más depuranizadas sobre una ciudad que se esperaba que aguantara mucho más tiempo, pero en solo una semana Rusia la ha controlado del todo. Allá ya estaba poseyendo la línea del tren, haciéndose de la línea ferroviaria de los principales caminos, y es total la situación de control sobre Siversk por parte de los rusos. Si nos vamos al al oeste de Novodianoye, allí las fuerzas rusas avanzaron y controlan el norte de Makivka y de Krekivka. Allí muy bueno parece el plato, ¿no? Bueno.
A ver, ¿qué más tenemos? Estaba ahí compartiendo un poco, leyendo un poco, a ver qué más podemos mostrar más tarde. Las fuerzas rusas avanzaron cerca de Stepnogorsk, capturando casi 3,6 kilómetros. Este es el avance que marcaba Suriyak. Bien, aquí se ve mucho más claro porque es más grande el mapa. Y 13,6 kilómetros cuadrados, un avance bastante importante si lo comparamos con Kamiansk y Plavnis, prácticamente las dos ciudades juntas, que fue este avance importantísimo, dándole mucha seguridad a este POVE, donde ya Rusia podrá pasar por esta ruta y le falta que también vaya ampliándose sobre el camino. Esto les va a hacer muy bien. Bueno, ¿qué más? Bastante impactado me queda allí con los 13, ¿no? En un solo día. Bueno, es el día 8, este es el día 9 de diciembre. Vuelve a atacar Rusia. Esta vez destruyó objetivos en las regiones de Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Chernihiv, Konstantinivka y Dnipro. El ejército ruso atacó las centrales eléctricas, carreteras, presas y almacenes en la región de Kiev. El ejército ruso atacó la central térmica de Sumy. La ofensiva rusa continúa en las direcciones de Siversk, Lima, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipro y Zaporizhia. Tenemos ataques a Kryvyi, a Kiev, a la región de Kiev. Una foto de la planta térmica atacada también allí en Sumy. Bombardeos como siempre norte de Donetsk, la parte entre Kharkov y Kupiansk. Y bueno, aquí este día parece que Odessa se salvó. Las fuerzas ucranianas recuperaron el control de Tikoe y tomaron el control de Ostapivsk. Allí el avance ruso sobre el río también es importante. Y el revés que sufre Rusia no pueden ser victorias. En Tikoe parece que la AFU ha logrado revertir el movimiento que había hecho Rusia, cruzando el río un poco y controlando esa localidad otra vez. Bueno, pero lo importante es que va capturando la zona de la ruta hacia Uriapole, Pokrovsk, que como dice la ciudad esa.
Más avances al sur de Volchansk. Las fuerzas de Moscú en Vilcha y en la aldea de Liman, al sur de Volchansk, han avanzado. Aquí en Liman tenemos un avance y aquí en Vilcha otro. Nos vamos al tema de Dobropilia. Allí las fuerzas rusas tomaron el control de Drozhne e Ivanovka. También habían capturado el control de Shushkeske. Y Rusia avanzó y capturó Sofishivka. Allí se hizo con varias porciones de terreno, sobre todo localidades que lo que más importa. Sofivka, controlada por Rusia, importante allí. Lo que tenemos también es Ivanovka y la estación de tren industrial de las canteras, también capturada por Rusia, acercándose a Belskoye con este avance. Y en Shukelske Rusia lograba otra captura más y seguía la pelea por Rodinskoye. Minorada en el sur, controlada por Rusia. Las fuerzas rusas avanzaron por la zona urbana y las zonas boscosas adyacentes al sur de Minorada. Ahí tenemos el control ruso sobre Minorad y vamos a mirar un video ahora, ya que avanzamos un poco. Vamos a dejar un video puesto. Una guerra de agotamiento. Rusia avanza mientras las reservas de Ucrania se agotan. Más que se agotan, se queman en el frente. Video del día 5. Desire for peace talks notwithstanding the intensity of fighting in the Ukrainian. A pesar del deseo de conversaciones de paz, la intensidad de los combates en el conflicto ucraniano sigue siendo alta. Por los 5 de diciembre, el ejército ruso avanzaba en todos los frentes. El objetivo es agotar las reservas ucranianas, lo que podría llevar al colapso total de la línea del frente. Tras tomar la ciudad de Volchansk, el ejército ruso intenta mantener el ritmo de la ofensiva. A las unidades ucranianas no se les está dando la oportunidad de consolidar sus posiciones en las nuevas líneas del frente. Las unidades de asalto del Grupo de Fuerzas del Norte han tomado el control del centro de Vilche, una aldea situada al sur de Volchansk. Los informes sugieren que unidades de la 63ª Brigada Mecanizada separada del Tercer Cuerpo de Asalto de Azov han sido transferidas a la sección de Volchansk del frente. Esta unidad fue retirada de la zona de Limán, donde sufrió pérdidas significativas y fue enviada para reorganización y restauración. La tarea principal de esta brigada es impedir que las tropas rusas rompan la línea hasta Sterisaltov. El despliegue de una brigada que aún no se ha recuperado para la batalla indica la gravedad de la situación que enfrenta el ejército ucraniano. Es probable que la unidad solo se denomine vagamente brigada. La línea del frente se ha desplazado en zonas al sur de Slavyansk que antes estaban tranquilas. Al oeste del embalse Klevan BYK, el ejército ruso ha logrado una victoria táctica. Esta es la dirección más ventajosa para un avance futuro. Avanzando hacia el norte, las unidades rusas podían rodear a Konstantinovka desde el oeste. Esta ciudad es estratégicamente importante en la ruta hacia el principal bastión del ejército ucraniano en toda la región del Donbass, la ciudad de Slavyansk.
Si tienen éxito, las rutas de suministro occidentales hacia Constantinopla quedarán cortadas. Esto complicaría significativamente la situación para la guarnición ucraniana. Al norte de Pokrovsk, el mando ruso está aprovechando el debilitamiento del frente. Las unidades avanzadas avanzan hacia Grisino. El ejército ucraniano carece de las reservas necesarias para detener el avance ruso en esta zona. Se están transfiriendo fuerzas adicionales para reforzar el cerco de Mirnograd. La ciudad está siendo bombardeada intensamente. Sin embargo, la situación actual también tiene sus ventajas para el mando ucraniano. Mirnograd está trayendo unidades adicionales del ejército ruso que de otro modo podrían haberse transferido a otras secciones del frente. Sin embargo, este avance en tiempo se produce a costa de la vida de los soldados ucranianos. Enviar una brigada con falta de personal al frente en Volchansk es una clara evidencia del agotamiento de las reservas del ejército ucraniano. Esto se alinea con la estrategia del mando ruso. Cada vez hay menos equipos de bomberos disponibles para las tropas ucranianas. However, this gain in time comes at the cost of Ukrainian soldiers' lives. Sending an understaffed brigade to the front in Volchansk is clear evidence of the depletion of the Ukrainian army's reserves. This aligns with the Russian command's strategy. There are fewer and fewer firefighting teams available to Ukrainian troops. Bien, tenemos el día de diciembre, el día de mi cumpleaños, allí en Ucrania. Siguió el combate, ha seguido el combate sin parar. Los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Sumy, Zaporizhia, Kharkov, Dnipro, Odessa y Chernihiv. El ejército ruso atacó un depósito de municiones en Ananiev, en la región de Odessa. Los drones rusos Gerán impactaron la fábrica de tuberías de Novomoskovsk, en la región de Dnipro. La ofensiva rusa continuó con éxito en las direcciones de Siversk, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipro y Zaporizhia. Las fuerzas rusas avanzaron en dirección a Pokrovsk, Liman, Dobropilia y Dnipro. Las bajas ascendieron aproximadamente 1.250 soldados del AFU en las últimas 24 horas. Más información aquí en el mapa, ¿no? Las fotos que comprueban los bombardeos a Ananiev, muy cerca de la frontera con Transnistria y Moldavia. Este ataque, aquí toda esta línea bastante rara es donde queda Moldavia, Transnistria, digo, ese territorio ruso, de herencia rusa, ¿no? Y Dnipropetrovsk, allí también atacado en Novomoskovsk. Bombardeos, como siempre, no pueden faltar en el norte de Donetsk, en el sur de Zaporizhia, o por lo menos la parte de la línea de combate, sobre Dnipro, y los distintos avances que veremos a continuación: Liman, Dobropilia, Pokrovsk y Dnipropetrovsk. Bombardeos en Sumy, Chernihiv, más bombardeos que han sucedido en esas zonas de la línea del frente. Nos vamos a la ciudad cercada de Mignorad. Allí en Mignorado sigue reduciéndose el caldero. Las fuerzas rusas avanzaron y alcanzaron la parte central de la ciudad. Muy bien. A ver si podemos acá poner el enlace. Que últimamente Facebook hay que dar 10.000 vueltas para poner un enlace. A ver. En las páginas, digo, ¿no? Mientras miren ahí el mapa, vamos a poner acá. En una página amiga el video. A ver si viene alguien.
Son las 3 recién. ¿Cuánto queda el programa? Ni me he fijado. 10 horas 23 vamos. Ok. Bien, vamos rápido entonces, que hay que meter todo lo otro. Vámonos a Doropilia. Allí el avance ruso es total en la aldea de Novoyakovo. Las fuerzas rusas lo han recuperado otra vez. Novoyakovo controlado por Rusia. Como ven, se quiere intentar volver a armar el saliente. Hoy veíamos un mapa que nos marcaba mucho más cercano de Novi Donbass hacia Doropilia, el camino que quiere dirigir Rusia, cortar esta ruta de suministros a Belskoye y la otra ciudad del sur. Nos vamos a Andrivka, otro avance ruso allí, sobre la ruta que conecta con Pokrovsk y Uriapole. Las fuerzas rusas reentraron en la aldea de Andrivka, limitando ya con el río y teniendo un gran control de la zona rural. Andrivka parece un pueblo más alargado hacia el río aquí, pero la mitad de la ciudad o de la localidad, pequeño aldea, está siendo controlada por Rusia. Acá vemos los pueblos cercanos: Suspanivke, Nechayevka, Radosnoe, todo sobre las zonas de limitaciones de las dos oblasts, el Dnipro y Zaporizhia, y esos controles de Rusia van a ser vitales para ir mermando las capacidades de defensa de Ucrania, que no va a poder resistir mucho más que aquel río que quedaba ahí. Este que queda aquí. Nos vamos a Liman. Allí Rusia vuelve a avanzar sobre el norte de Siversk. Las fuerzas rusas han avanzado en la parte oriental de Sakhnoe y ampliaron su zona de control cerca de Platonovka y Dronovka. Han salido desde Dronovka, han avanzado alrededor de Platonovka y han ido a cortar la ruta muy cerca de Sakhnoe, quedando Siversk prácticamente cerrado el acceso a la ciudad por esta ruta y por la otra, porque esta, miren, está cortada aquí del todo. Entonces esta ruta está prácticamente inutilizada para los ucranianos, ya que el puente también está volado aquí en el río. Liman sigue los combates continuos. Allí yo creo que no van a haber grandes avances hasta que Rusia controle todo el bosque este del sur. Y eso es lo que tenemos en Siversk. En esta fecha del 10 de diciembre, Siversk estaba casi la mitad, un poco más, controlada por Rusia. Si sumamos la línea gris de combate, la mayoría de Siversk estaba bajo control ruso y Ucrania solamente está bien posicionado en el norte. La frecuencia de los mapas nos va contando cada movimiento que ha hecho Rusia. A ver. 11 de diciembre, ya vamos a leer todo y luego miramos los videos tranquilo. El 11 de diciembre sucedía en el mapa general de Ucrania lo siguiente: los ataques rusos destruyeron objetivos en las regiones de Kharkov, Zaporizhia, Sumy, Dnipro, Poltava, Odessa, Cherkasy y Kiev. El ejército ruso atacó empresas de la industria de defensa y las instalaciones energéticas de Kryvyi Rih. La situación también era destrucción para las instalaciones energéticas de Poltava, llegando los misiles Iskander-M y 50 cohetes Grad hacia esa zona. Y Rusia atacaba las instalaciones energéticas de Cherkasy y Odessa. También atacó los nudos ferroviarios de Fastiv y la región de Kiev, destruyendo allí las líneas del tren y las estaciones que se alimentan también por electricidad, ¿no? Muchas de ellas, supongo que no hay tanto gasoil. Y la ofensiva rusa continúa en las direcciones de Siversk, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipropetrovsk y Zaporizhia. Sigue el éxito también y el avance de Rusia hacia Guriapole, Minogrado, Volchansk y Siversk. Las bajas ucranianas ascendieron a aproximadamente 1.180 soldados
en solo el día 11 de diciembre. En el día de ayer, ¿no? El fuego se expandía ya por la zona de el ataque a Kiev. Aquí, importante lo que sucedía también en Poltava, Cherkasy, Kryvyi Rih, ataques en estas ciudades importantes de Ucrania y bombardeos como siempre en Sumy, Kharkov y Kupiansk. Volchansk, aquí un avance ahí. Otros en Siversk, Minorado, como decíamos, y Guliapole, más capturas de Rusia y el frente siendo bombardeado continuamente. Odessa no puede faltar en este día. La energía que Rusia busca destruir, las plantas eléctricas que Rusia está atacando constantemente antes de que llegue el invierno. Pasarán lamentablemente los ucranianos de a pie que no tienen nada que ver en esta guerra, frío en esta época, pero bueno, es su gobierno que ha decidido seguir R que R con que quiere ganar algo que está prácticamente ya perdido, ¿no? Perdido como la ciudad de Siversk que caía aquel día 11. Las fuerzas rusas tomaron el control del 90% de Siversk el día miércoles y la operación de fregado sigue en marcha en la parte occidental. Ya a esta hora yo creo que habrán avanzado un poco más. Miramos aquí el avance ruso sobre Siversk. También tenemos los videos allí, que he bajado un video y lo he subido a YouTube y lo vamos a ver subtitulado. Y bueno, avance sobre la ruta. Siversk ha sido exitoso sobre estas rutas de aquí, ha sido exitoso. Y el corte también de las rutas de acceso ha traído la victoria a Siversk, ¿no? Como ven, aquí está cortado y como vimos en el otro mapa, el otro acceso a la ruta totalmente cortada. Así que un aislamiento se ha hecho a esa ciudad inexpugnable. Durante 3 años y medio resistió. Nos vamos a Volchansk. Incluso Siversk no había sido capturada en la entrada de 2022 de Rusia. Recién ahora ha plantado bandera allí. Nos vamos al norte de Kharkov. Allí en Volchansk las fuerzas rusas tomaron el control del pueblo de Liman y avanzaron cerca de Prilipki. Aquí está. Entonces el Liman con el que se confundía la gente, creyendo que era el Liman más grande, no, el pueblo de Liman capturado allí, al sur de Volchansk. También aquí otra aldea, la de Prilipka, capturada, una aldea que está entre los ríos y el bosque. Y esto va marcando que Rusia tiene la iniciativa allí en Volchansk. Nos vamos entonces a ver el otro mapa de Migrorado. El sur totalmente controlado por Rusia ya. Mucho más control para las fuerzas de Putin. Allí avanzaron en las partes meridionales de la ciudad de Migrorado, teniendo mucho más terreno controlado de la ciudad, varias cuadras y barrios. Aquí sobre todo este barrio que es de edificios muy altos, Rusia lo ha logrado controlar muy rápidamente desde que cercaron la ciudad. Prácticamente es una mancha pequeña ya, Migrorado, y dentro de poco caerá así, creo yo, para la semana que viene cuando volvamos a hablar, ya Migrorado será de Rusia. Si no es este viernes ya que cae, o el fin de semana. Las fuerzas rusas avanzaron y tomaron posiciones en la parte norte de Barbarovka y avanzaron los rusos en la parte oriental de la ciudad de Guliapole. Barbarovka, Rusia va entrando a ese pueblo por la ruta. Guliapole también control ruso en la parte este. Muchos mapas más precipitados, ¿no? Están diciendo ya que la mitad de la ciudad la controla Rusia. Así que también no le queda mucho tiempo a esta importante
fortaleza de Guglielpole, que será el derribo de esta fortificación, será la debacle total del frente de Zaporizhia, creo yo. Será como aquel pequeño distrito que había que se llamaba... Recuerden que había una pequeña ciudad que era un quebradero de cabeza para Rusia. Era... por acá estará. Ugledar. Va a ser como un Ugledar. Cuando rompieron Ugledar que avanzaron todo esto. Bueno, algo así pienso yo que Guglielpole y Orihip será. Si rompen ahí quizás terminen llegando a las afueras de Zaporizhia. Aquí prácticamente es todo llanura, más que algunos ríos que pueden defender o retrasar el avance ruso. No hay grandes defensas, muchas defensas improvisadas ahí. Y además Rusia está tratando de ir por detrás de las líneas defensivas, así que están viniendo por aquí, por el norte, desde Barbarovka hacia Selene. Ya hay combates en Selene. Y Guglielpole será, esperemos antes de fin de año, capturada. Así, si dura menos la batalla, van a haber también menos muertos, ¿no? Bien. Nos vamos a ver los videos, creo. A ver, acá queda algo más. No. Ok. Miremos acá si entró algo. Ok, han entrado dos. Se reportaron explosiones en Tver, en Rusia. Allí en el norte de Moscú. A ver.
Хуй знает, видно будет или нет. Ну прям, бля, полыхает, прям пиздец. Такого не было никогда, нахуй. И мигалок прям пиздец, нахуй, отсюда слышно. Y ahí estaba lo importante de daños, el edificio ruso este, en Tíber, bastante lejos del frente. Siempre uno se pregunta de dónde vienen los ataques. A ver, de acá de la zona, ¿cuánto está? Tíber. Ah, 500 kilómetros. Sí, unos 500 kilómetros. Ok, vamos a ver este. Ah, quedaba este. Drones han atacado una refinería de petróleo en Yaroslav. Ataques desesperados de Ucrania por tantos avances rusos. A ver, las refinerías siendo atacadas para armar el combustible del ejército, ¿no? Sigue ardiendo la refinería. Dicen aquí en Supernova Plus. Allí los ciudadanos que filman el video, parece que había llovido. Hay nubes arriba. Basta esto, vámonos al último que queda. Un mapa que vi aquí diseñado ISW, hace tiempo que no hacía nada de Rusia y Ucrania. A ver qué nos dice. El ejército ruso toma el control de la ciudad de Pokrovsk. Ah, recién se secó. A ver, para las noticias de Europa vine como con una semana de retraso aquí el amigo. El ejército ruso finalmente capturó la ciudad de Pokrovsk tras semanas de combates. Es la ciudad más grande que Rusia ha controlado después de Bakhmut y está en el Oblast de Donetsk. Artyomovsk, como se llama ahora. Bakhmut y Pokrovsk Krasnoarmeysk, que se llamará a partir del año que viene. El ejército ruso finalmente capturó la ciudad de Pokrovsk tras semanas de combates. Es la ciudad más grande que Rusia ha controlado después de Bakhmut, Artyomovsk, en el Oblast de Donetsk. La ciudad de Pokrovsk, anteriormente conocida con el nombre ruso Krasnoarmeysk hasta 2016, es el centro administrativo de la ciudad de Pokrovsk y se considera uno de los centros importantes de la industria carbonífera y los nodos de transporte de Ucrania en el Donbass, al pasar por la importante ruta europea E50, de importancia continental. Pokrovsk tenía una población de 60.127 habitantes antes de 2020, pero debido a la guerra, la población de la ciudad cayó a menos de 1.500 a finales de julio de 2025. La ciudad, junto con las ciudades de Kostiantynivka, Kramatorsk y Slavyansk, era considerada uno de los principales centros logísticos del ejército ucraniano en el Oblast de Donetsk.
El ejército ruso cortó efectivamente las líneas de suministro de las unidades ucranianas en la ciudad para capturar Pokrovsk, y Pokrovsk cayó mucho más fácilmente que otras ciudades que el ejército ruso había intentado capturar durante meses. En este eje, la ciudad de Mirnograd también está rodeada por el ejército ruso. Después de Pokrovsk, prácticamente solo permanecen las ciudades de Kostiantynivka, Kramatorsk y Slavyansk, círculos verdes, en el Oblast de Donetsk, con su captura del Donbass para Ucrania. A ver cómo lo grafica acá al frente. Pokrovsk. Bueno, un mapa bastante ampliado el terreno, ¿no? A ver, mira, acá en Konstantinivka está marcado el cuerno que está intentando rodear Konstantinivka desde el norte. Bastante bien hecho el mapa. Aquí también tenemos la situación de Siversk. Liman está aquí. Aquí también. Sí, bastante actualizado el mapa. Bastante parecido al que vimos recién. Aquí la zona que quieren cortar la ruta y llegar al río. La zona norte de Liman, el sur de Kupiansk. Hubiese estado mejor que lo suba mucho más ampliado. Pero bueno, no me quiero quedar mucho acá porque hay mucho que cubrir todavía. Tenemos varios videos que pasar aquí. Vamos a ver este tipo de documental que han hecho de Siversk. Este video salió de acá. ¿Dónde estaba? Ya lo cerré. Vamos a leer un poco el artículo, lo que decía. ¿Cuál era? ¿Dónde quedó? Se fue ya. No está muy lejos, así que ahí lo vemos. ¿Qué le pasa que no utiliza? Ahí está. El ejército ruso controla claramente Siversk. El 11 de diciembre, el ejército ruso rompió las últimas líneas defensivas de Ucrania en Siversk, poniendo bajo su control la ciudad clave de Donetsk. Aquí está todo el texto, ¿no? Vamos directamente al video. Северск. Стратегически важный город на пути к славянско-краматорской агломерации. Прилегающие территории представляют сложный рельеф с низинами и господствующими высотами. Именно отсюда украинские нацисты долгое время вели обстрелы Лисичанска, Новодружевска, Приволья и других мирных городов Луганской Народной Республики. Перед военнослужащими 3-й общевойсковой армии стояла задача сломить оборону противника и установить контроль над Северском. После тяжелых и кровопролитных боев поставленная задача была выполнена. Перед началом операции по освобождению Северска ключевой задачей первого этапа было освобождение Белогоровки и взятие господствующей над местностью высоты – мелового отвала. Контроль над этой точкой позволял корректировать огонь и полностью парализовать логистику противника на подступах к городу. Эту задачу выполнила 7-я бригада. Совместно с разведчиками 79-го отдельного разведывательного батальона ее подразделения, преодолевая ожесточенное сопротивление, методично продвигались вперед. Противник, понимая стратегическую важность рубежа, оказывал отчаянное сопротивление и активно использовал беспилотники. В результате профессиональных и решительных действий бригады оборона противника была прорвана, а на направлении создан устойчивый плацдарм для дальнейшего наступления. На следующем этапе после зачистки Белогоровки последовали бои за населенные пункты на ключевых высотах.
Григоровку, Серебрянку, Дроновку и Платоновку. Взятие Платоновки имело особое значение. Оно позволило выйти в тыл вражеской группировки и взять под полный огневой контроль одну из основных дорог снабжения Северского гарнизона, отрезав пути отхода противника в сторону Лимана. Параллельно с продвижением подразделений 7-й бригады военнослужащие 6-й казачьей бригады вели ожесточенные бои за контроль над поселком Верхнекаменское, освобождение которого ставило в тяжелую ситуацию украинские подразделения в треугольнике – Белогоровка, Григоровка, Верхнекаменская. После освобождения населенного пункта военнослужащие 6-й казачьей бригады создали прочный плацдарм, с которого после освобождения Ивано-Дарьевки подразделениями 123-й бригады казаки приступили к штурму укрепленных позиций украинских нацистов в пригороде Северска. Закрепившись на подступах к Северску и дождавшись закрепления военнослужащих 7-й бригады в Платоновке, штурмовики 6-й казачьей бригады вошли в Северск и приступили к зачистке от сил противника городской черты. Военнослужащие 123-й бригады с тяжелыми боями продвигались юго-восточнее Северска, на рубеже Ивано-Дарьевка-Выемка. Продвижение осложнялось тем, что эти населенные пункты находятся в низине, а на господствующей высоте располагался серьезный укрепрайон украинских нацистов, откуда они осуществляли контроль над местностью. Однако после методичного уничтожения наблюдательных пунктов и огневых точек противника штурмовики 123-й бригады подавили сопротивление нацистов и освободили Ивано-Дарьевку, а также обошли укрепрайон украинских боевиков с северо-востока, отрезав его от снабжения, зачистив и взяв под свой полный контроль. После этого гарнизон противника в Выемке и близлежащих районах был обречен, так как все ключевые высоты уже были под контролем военнослужащих 123-й бригады. После освобождения Выемки наши военнослужащие приступили к штурму и зачистке укрепленных позиций противника на подступах к Северску, прорвав которые, штурмовики 123-й бригады вошли в частный сектор города с юга, тем самым приступив к штурму и продвижению вглубь Северска. Параллельно с продвижением военнослужащих 123-й бригады на рубеже юго-западнее Выемки и до Раздоловки продвигались бойцы 88-й бригады. После освобождения Выемки штурмовые подразделения с упорными боями взламывали оборону противника вдоль железной дороги в направлении населенных пунктов Переездное, Кузьминовка и Звановка, для того, чтобы обезопасить фланг наступающих сил 123-й бригады и взять под огневой контроль оставшуюся дорогу, ведущую из Северска, чтобы отрезать снабжение гарнизона украинских нацистов. Освобождение прилегающей к этим населенным пунктам Федоровки военнослужащими 85-й бригады позволили развить стремительное наступление на южном фланге Северска, так как наши военнослужащие контролировали подходы к реке Бахмутка, что не позволило противнику провести успешные контратаки во фланг наступающим подразделениям 88-й бригады. Перед началом штурма Северска артиллеристы всех бригад и подразделений наносили точные удары по выявленным позициям украинских нацистов в городе, расчищая путь для продвигающейся штурмовой пехоты 123-й и 6-й казачьей бригады. Дальнобойная артиллерия 2-й бригады стирала с лица земли хорошо укрепленные доты и заглубленные позиции украинских нацистов, а также наносила удары по переправам противника, тем самым осложняя положение украинского гарнизона в городе. Операторы разведывательных дронов в круглосуточном режиме осуществляли контроль территории, обнаруживая новые цели. Расчеты ударных дронов без устали работали над точечным уничтожением украинских нацистов в городе и пресекали все попытки врага завести подкрепление, уничтожая транспорт и живую силу еще на подходах к городу. Также операторами беспилотных систем постоянно велась работа по призыву противника прекратить сопротивление, сложить оружие и сдаться в плен. Внимание! Это гуманитарное обращение в соответствии с Женевскими конвенциями. Если вы находитесь в этом районе и желаете прекратить участие в боевых действиях, вы имеете право на безопасную сдачу. Вы
выйдете из укрытия с пустыми руками. Штурмовая пехота стальным кулаком проломила оборону противника и начала продвижение в Северске. От улицы к улице, зачищая каждый дом и каждую позицию украинских боевиков. Беря под свой полный контроль здание за зданием, наши штурмовики уничтожали нацистов и, устанавливая флаги Российской Федерации, обозначали, что теперь Северск – русский город. Гвардейской бригады, 3-я общевойсковой армии освободили железнодорожную станцию города Северска. Победа будет за нами! Товарищ Верховный Главнокомандующий докладывает стрелок механизированной роты 1-го МСБ ТРО 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа рядовой Писаренко по позывному «Молодой». Город Северск под нашим контролем. Мы находимся в здании городской администрации. Победа будет за нами. Мы, бойцы отряда «Шторм» командира Драйва 6-й мотострелковой бригады, освободили город Северск и будем освобождать все русские города. Победа будет за нами. Спасибо командиру Драйву. Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладывает 3-й мотострелковый батальон 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Город Северск взят, находится под полным нашим контролем. Враг будет разбит, победа будет за нами. Бойцы 123-й бригады, отряда «Шторм», город Северск освободили. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Освобождение Северска – результат высокого профессионализма, выучки, героизма и мужества каждого рядового бойца и командира. Результат грамотного применения накопленного за долгие годы боевого опыта. Наши военнослужащие не останавливаются на достигнутом и продвигаются дальше, гоня нацистов на запад. Впереди еще освобождение других оккупированных украинской властью городов, где люди ждут прихода русского солдата. Бойцы 6-й казачьей бригады 3-го мотострелкового батальона освободили населенный пункт Северск. Заняли Ahí están los civiles, estas personas que lo acompañaron a los soldados a hacer el video. рубежи. Было нелегко, но мы это сделали. Слава России! Слава России! Слава России! Спасибо русским солдатам, что нас освободили. В общем, Дима. спасибо, Дима. Спасибо всем солдатам. Дай Бог вам здоровья. Выражаем огромную благодарность вооруженным силам Российской Федерации, отдельную благодарность 3-й армии, 6-й гвардейской бригады. Más civiles que han resistido, gente parece que ha estado en el ejército antes de la caída de la URSS, por la edad, ¿no? Puede ser, por lo poquito que entiendo. И их командиру Драйв за освобождение от украинских националистов. Говорим огромное спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, что был все это время с нами, не бросил нас в это тяжелое время. Также поздравляем всех россиян с Днем Конституции России.
Disculpen que estuve muy atento a los subtítulos porque estoy acá compartiendo por todos lados el enlace. Bien, esto ya lo vimos. No sé si AMK... Ah, el que había actualizado luego de que hablé fue Suriyak. Por lo menos para leer el último. Sí, pero ya la hora se nos va volando. Me queda solamente una hora para que quede grabado aquí. Aquí dice que ha avanzado Rusia, capturado Liman, Velikivo, Kolodiasy, el Liman de Volchansk, capturado Sinkivka, de allí del norte de Kupiansk, otro pueblito capturado en Kharkov. La verdad que esta ampliaciones que es así no me gusta, soy más de cuando lo marquen amarillo, se entiende mucho mejor. Bueno, acá está toda la situación de lo que pasó en Kupiansk. Ya por falta de tiempo no lo voy a ponerme a leer, tengo que empezar todos los videos todavía de Subfront que me han quedado, así que vamos a por ese trabajo y ya nos vamos al Cáucaso y vamos a hacer lo que podamos de Medio Oriente esta vez. Creo que dejaré algunos países que no son tan importantes e iremos a los más importantes. Cualquier cosa si queda tiempo los terminamos de hacer después. Vamos a terminar con Ucrania. Vámonos aquí. El colapso de Siversk. La crónica nos contará lo que ha sucedido. El colapso de la defensa de Siversk. Las reservas menguantes de Ucrania pasan factura el 8 del 12. Del 6 al 8 de diciembre, se reportaron un aumento de actividad en varias secciones del frente. Las tropas rusas tuvieron cierto éxito al este de Kupiansk. El 7 de diciembre, unidades avanzadas se acercaron a Petropavlovka. Este asentamiento es un importante centro de defensa ucraniano en la zona. Más tarde ese día, Petropavlovka fue atacada desde el sur. Las tropas ucranianas al este del pueblo quedaron casi rodeadas. La situación alrededor de Seversk cambió drásticamente. El 6 de diciembre, grupos de asalto rusos rompieron las defensas ucranianas al este de la ciudad. Las unidades avanzadas aseguraron sus posiciones en las afueras de la ciudad y los combates continuaron en la zona de la calle Energético. También se lanzó un ataque de apoyo desde el sur. Para el 8 de diciembre, las defensas de la ciudad se habían derrumbado. Se avistaron banderas rusas en la escuela municipal número 1, situada en el centro de la ciudad, al oeste de la estación de tren. Actualmente, el río en la parte occidental de la ciudad es la última línea natural de defensa. Debido a las limitadas reservas ucranianas en esta zona, la ciudad puede considerarse perdida. El cerco de la guarnición ucraniana en Mirnograd sigue endureciéndose. El 7 de diciembre, el ejército ruso amplió significativamente su zona de control hacia el oeste y sur de la ciudad. La situación de las unidades ucranianas sitiadas se deteriora con cada día que pasa. Principalmente se suministran por aire mediante grandes drones Baba Yaga. También ha habido intentos de entregar provisiones y munición mediante plataformas robóticas terrestres. Sin embargo, dada la densidad del cerco, estos intentos han sido infructuosos. El ejército ruso, por su parte, no tiene prisa por asaltar la ciudad cercada. Las principales reservas de las tropas ucranianas han sido transferidas al sur, por lo que no existe amenaza de un ataque de desbloqueo. Una ofensiva intensiva en estas condiciones resultaría en pérdidas injustificadas, lo cual no conviene al mando ruso. Las hostilidades activas se han reanudado en la zona de Guliaipole. Las tropas rusas han rodeado la ciudad desde el norte y se acercan al río Gaichur. El 7 de diciembre, unidades rusas entraron en Guliaipole desde el este y los combates continúan en las afueras de la ciudad. Debido a que las reservas ucranianas han sido trasladadas aquí desde otras secciones del frente, el asalto a la ciudad puede llevar un tiempo considerable. La situación para las tropas ucranianas en secciones clave del frente es negativa. Concentrar las reservas en el sector sur ha tenido un impacto extremadamente perjudicial en otros frentes igualmente importantes. El colapso de las defensas de Seversk es precisamente consecuencia de la falta de reservas en esta zona. Si la dinámica actual continúa, Liman y la gran cabeza de puente en la orilla izquierda del río Uskol también podrían ser abandonadas. The situation for Ukrainian troops on key sections of the front is negative. Concentrating reserves in the southern sector has had an extremely harmful impact on other equally important fronts. The collapse of Seversk defenses is precisely the result of the lack of reserves in this area. If the current dynamics continue, Lyman and a large bridgehead on the left bank of the Oskol River may also be abandoned.
fecha del 9 de Sí, el colapso de Siversk fue por el abandono de las tropas ucranianas que habían quedado allí, las pocas, se han retirado sin orden del mando ucraniano, así que las defensas han caído, pero sí, hay muchos huecos ya, porque Ucrania ha movido muchas tropas a Pokrovsk, allí queriendo romper el cerco, se ha quemado muchos soldados, también en Guliapole, se vio también claramente ya la entrada de Guliapole, cómo la defensa cayó en muy pocos días y está faltando personal, ya está tratando de tapar huecos donde puede. Ahora yo creo que la principal, me estoy pensando ya con tantos movimientos que veo que creo que prácticamente ya dan por perdida la parte sur de Pokrovsk, Donetsk, la zona está que queda. Me parece que van a tratar solamente ya de defender Kramatorsk de Sloviansk, algo de Konstantinivka puede ser, defender este núcleo duro de varias ciudades, y están presionando quizás en algún pueblito por acá. Acá, por ejemplo, quizás también Pokrovsk. Y bueno, Guliapole obviamente van a hacer lo que puedan. Quizás varias tropas que estaban allí en Siversk se han ido a Guliapole. Vaya a saber los movimientos que está haciendo para tapar los agujeros que se están generando en el frente. Y bueno, no quiero ponerme a explicar mucho, si no, no voy a alcanzar a hacer lo otro. Nos vamos a el otro video, que es este. Defensas al límite. Ucrania enfrenta reveses desde Volchansk hasta Guliapole. Descargar video. A fecha del 9 de diciembre, los combates intensos continuaban en secciones clave del frente. El ejército ruso mantiene la iniciativa y avanza en la mayoría de las secciones del frente. Tras capturar completamente Volchansk, el ejército ruso ganó espacio operativo y trata de mantener el ritmo de su avance. Las unidades de asalto avanzan en un amplio frente en dirección suroeste desde la ciudad. Las tropas rusas han tomado el control total del pueblo de Limán. El asalto a Vilcha también está llegando a su fin. Las tropas ucranianas aún mantienen posiciones en las afueras sur y este del asentamiento. Un ataque con misiles rusos destruyó una presa en Pecheneji, un pueblo de la región de Kharkov. La presa era una ruta logística importante. Los suministros para las tropas ucranianas en Volchansk y Kupiansk se entregaban por esta ruta. Tras la destrucción de la carretera, la distancia para entregar suministros aumentó significativamente. A diferencia del sur de Ucrania, los ríos de la región de Kharkov son más grandes y profundos. Por lo tanto, cuando se destruyen puentes, se necesita más tiempo y esfuerzo para instalar un paso de pontones. Las unidades rusas han logrado éxito en la línea del frente cerca de Kramatorsk por primera vez en mucho tiempo. Como resultado de sus operaciones ofensivas, capturaron la aldea de Oreko-Vasilievka. Esta sección de la línea del frente ha sido la más desafiante para las fuerzas atacantes. La aglomeración Slaviansk-Kramatorsk es esencialmente una fortaleza y el principal bastión del ejército ucraniano en el Donbass. El 9 de diciembre, el ejército ruso recuperó el control de Suketskoye. Unos días antes, recuperaron posiciones en Suvorov. Fue a través de estos asentamientos que el ejército ucraniano lanzó un ataque de desbloqueo sobre Mirnograd. La guarnición ucraniana en Mirnograd está perdiendo posiciones. El 8 de diciembre, el ejército ruso se acercó a la ciudad desde el sur, reforzando el cerco. De hecho, las tropas ucranianas no tienen líneas fuera de la ciudad. Las unidades principales se vieron obligadas a retirarse hacia la ciudad. En la parte norte de la ciudad, unidades rusas capturaron la zona alrededor de la estación central de ferrocarril. Se reportaron intensos combates alrededor de la calle Plekano. El ejército ruso avanza hacia las afueras orientales de Guliapole. Las unidades de asalto han cruzado el río Gaichur y establecido posiciones alrededor de la calle Bélica. Más al oeste, la sección antes tranquila del frente cerca de la ciudad de Orekov se ha activado. Según informes del 8 de diciembre, grupos de asalto rusos han ocupado parte del pueblo de Novodanilovka, situado al sur. Evidencias indirectas sugieren un aumento de las hostilidades en la región de Kharkov. Mientras tanto, el mando ruso no está reduciendo sus esfuerzos en otras secciones del frente, como Mirnograd y Guliapole. The Russian army is advancing on the eastern outskirts of Gilipol.
Assault units have crossed the Galicia River and established positions around Velika Street. Further west, the previously quiet section of the front near the town of Otakov has become active. According to reports from November 8th, Russian assault groups have occupied the village of Novodanilovka, which is located south. Indirect evidence suggests an increase in hostilities in the Kharkiv region. Meanwhile, the Russian command is not reducing its efforts on other sections of the front, such as Mirnogorod and Galiepol. Bien, miramos este video del 10 de diciembre. Fracaso en cascada. Siversk perdió en medio del fallido frente sur de El Gambito de Ucrania. Fracaso en cascada. Siversk perdió en medio de la fallida jugada sureña de Ucrania. Sigue habiendo una actividad creciente en torno al proceso de negociación. Según varios medios internacionales, el 9 de diciembre, el presidente estadounidense Donald Trump estableció un plazo para que Ucrania aceptara el borrador del acuerdo de paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no respondió claramente a las declaraciones de su homólogo estadounidense. Mientras tanto, a fecha de 10 de diciembre, los combates continuaban en todos los frentes en medio del conflicto ucraniano. El frente en la región de Sami, en Ucrania, sigue estático, con combates de alta intensidad en curso. El mando ucraniano en este sector ha recibido refuerzos de los recién movilizados y está intentando desplegarlos en secreto para realizar algunas rotaciones de personal. Se informa que 6 grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos en la noche del 10 de diciembre. En las afueras de Miropil, un vehículo de combate sueco CV-90 de las Fuerzas Armadas ucranianas fue destruido por una serie de ataques con drones de primera persona de fibra óptica. De las 50 unidades oficialmente entregadas, las tropas ucranianas han perdido más de la mitad de los vehículos blindados suministrados durante el conflicto. Desde el 10 de diciembre, las unidades rusas han comenzado a despejar los distritos ocupados de Seversk. Actualmente, solo las afueras orientales de la ciudad permanecen bajo control ucraniano. El rápido colapso de las defensas de la ciudad tomó por sorpresa al mando ucraniano. Una escasez crítica de reservas móviles es una de las principales causas de la crisis operativa. Anteriormente, el mando ucraniano había transferido todas las reservas disponibles al sur, a Guliaipole. Las brigadas se formaron desde varias secciones del frente, incluida la del norte. El 9 de diciembre, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General del Ejército ruso, llegó a un puesto de mando avanzado. Ordenó al 51º Ejército neutralizar la guarnición ucraniana sitiada en Mirnogrado. Esto explica la creciente intensidad de los ataques aéreos rusos sobre la ciudad. Las tropas rusas avanzaron por el flanco norte del frente cerca de Guliaipole. El 9 de diciembre, la 36ª Brigada rusa capturó la aldea de Ostapivsky. Una semana antes, las unidades rusas habían roto una línea continua de fortificaciones ucranianas en la línea Radosno-Yenichevka-Anilovka. Si la ofensiva rusa continúa en esta dirección, la situación para las tropas ucranianas podría empeorar. El flanco izquierdo de las unidades ucranianas que se trasladaron a Guliaipole quedará desprotegido. La 154ª Brigada Mecanizada, la 92ª Brigada de Asalto y batallones de la 5ª Brigada de Asalto y la Brigada Presidencial están desplegados en esta zona. El ejército ucraniano se enfrenta de forma constante a una serie de crisis tácticas y operativas. Esto es evidente por la pérdida de varias grandes ciudades en un corto periodo de tiempo. Seversk es el siguiente en la línea y ya está efectivamente en manos rusas. The left flank of the Ukrainian units that transferred to Guliapol will be unprotected. The 154th Mechanized Brigade, the 92nd Assault Brigade, and battalions from the 5th Assault Brigade and the Presidential Brigade are deployed in this area. The Ukrainian army is steadily facing a series of tactical and operational crises. This is evident from the loss of several large cities in a short period of time. Seversk is next in line and is already effectively in Russian hands.
Ok, ahí estamos. Entonces vamos a pasar directamente a Medio Oriente. Luego, si queda tiempo, hacemos lo de Asia Pacífico y más. Vamos a donde están los conflictos más latentes, más fuertes, ¿no? 2 personas heridas en disparos israelíes. Empezamos con Palestina aquí. A ver.